Buen día a todos. Mi nombre es Adriana Ruiz Silva. Actualmente me encuentro en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora y hoy les voy a presentar la plática Patrones de sincronización para redes de células beta. El contenido de esta plática es una breve introducción, eh, hablarles un poco de redes complejas, eh, el problema de sincronización, algunas extensiones y resultados de ese problema y unos comentarios finales. Básicamente, como parte de la introducción y lo que es la motivación o inspiración de este trabajo, se encuentran las células excitables, como pueden ser las neuronas o pueden ser las células de la parte endocrina del páncreas. ¿Qué tienen en común estas células? Pues que nosotros podemos medir el voltaje de sus membranas, este normalmente va a ser un voltaje negativo, y cuando estas células reciben un estímulo, ya sea eléctrico, químico, mecánico, este voltaje va a pasar de negativo a positivo y un tiempo después va a regresar a esa cantidad negativa. Entonces, a ese cambio drástico se le conoce como potencial de acción y las neuronas y las células endocrinas son las únicas células en nuestro cuerpo capaces de generar ese potencial. ¿Qué otra cosa tienen en común estos dos tipos de células? Pues que en conjunto estas células parecen trabajar de manera organizada y lograr el buen funcionamiento de ciertos órganos o en todo caso, pues también generar en base a ciertas comunicaciones o en base a nuevas conexiones, generar algunos efectos de enfermedad. Entonces, si partimos de esas situaciones, eh, si intentamos resolver por qué se dan esos problemas, pues podemos lograr o podemos encontrar que existen una infinidad de problemas o de situaciones matemáticas que se pueden abordar. En nuestro caso, decimos que es una bioinspiración porque, pues no, mi objetivo no es encontrar, modelar el cerebro o modelar el páncreas, sino tomo estas situaciones que tienen los sistemas, pasamos o lo llevamos a una abstracción matemática y ahí intentamos hacer un estudio como tal. ¿Qué ventajas existen cuando se estudian este tipo de sistemas? Pues que existen modelos matemáticos muy bien establecidos que se encargan pues ya de eh, simular o representar el comportamiento eléctrico de las células. También hay modelos matemáticos muy bien establecidos que hablan de la comunicación entre las células y podemos estudiar con ello un comportamiento emergente, como la sincronización, como el consenso, como la autorregulación. Y todo esto, pues, en un futuro, pues, lo podríamos llevar a dar una explicación de por qué hay ciertos comportamientos en el cerebro o por qué hay ciertos comportamientos en la liberación de ciertas hormonas por la parte del páncreas. Particularmente en esta plática, los ejemplos que ustedes van a ver, nos vamos a enfocar en las células beta que forman parte de este páncreas y que son las encargadas de liberar la hormona insulina. Se puede en general, todas estas situaciones, hacerlo para otros tipos de sistemas, es exactamente la misma lógica, pero pues a manera de ilustración, ustedes van a ver unos ejemplos de ahí y también pues para platicarles un poco de lo que es esa realidad biológica que tomamos y cómo la pasamos a una forma matemática. Entonces, una forma de estudiar de manera general un conjunto de elementos con cierta estructura de interacción es a través de las redes complejas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver al conjunto de células como una red. Es decir, vamos a buscar describir a ese conjunto que tenemos, ese grupito de células que tengamos, en términos de sus elementos, que los vamos a llamar nodos, y en términos de sus interacciones o sus formas de comunicación, que serían los enlaces de mismo.
De modo que si yo pudiera obtener una foto, por ejemplo, de un cerebro, una foto de un páncreas, y pudiera establecer cada uno de estos elementos y cómo están conectados, pues yo podría formar un grafo, una estructura o una foto eh, que a lo mejor no me va a quedar tan sencilla como la que ustedes ven en la imagen, pero pues sí va a ser una forma más fácil de estudiar. De hecho, hay toda una teoría en matemáticas que se encarga de estudiar pues, los grafos, sus estructuras, sus formas, conexiones eh, y toda una serie de situaciones. Entonces, si nos quedamos con esa idea, tomamos un sistema complejo, logramos establecer sus nodos y sus enlaces, formamos un grafo y ahí ya tenemos una primera descripción del conjunto como una red. Si nos vamos más desde este enfoque de sistemas dinámicos, pues hay que ponerles un poquito de ecuaciones, un poquito de dinámica para poder transmitir un poco de información. Y en ese sentido vamos a hablar particularmente de redes de células excitables o redes de células beta, donde en este caso, pues cada nodo, cada bolita que ustedes ven ahí, va a ser un modelo matemático que me representa el comportamiento eléctrico de una célula excitable. Hasta este punto, nosotros podríamos tener neuronas o podríamos tener células beta o incluso cualquier sistema dinámico que ustedes deseen. Algo que, pues ya empezando a hacer un poquito más duro esto, algo que vamos a suponer es que cuando estemos estudiando, los nodos y enlaces van a formar un grafo estático. Es decir, si empezamos a trabajar con 20 nodos, vamos a suponer, o con 20 células, vamos a suponer que a partir de aquí, todas las simulaciones que hagamos, pues van a ser con 20, hasta que planteemos un nuevo ejercicio. Y que los enlaces no cambian de posición. Si el nodo 1 y el nodo 2 dijimos que estaban conectados, pues durante toda la simulación van a estar conectados. Y algo que sí tomamos de la realidad biológica es cómo se comunican las células. En general existen varias formas de comunicación. Nosotros, bueno, en mi caso, vamos a suponer que es una comunicación eléctrica. ¿Por qué? Porque es una de las más sencillas de simular. Entonces, ya teniendo esta idea, si lo queremos ya ver como ecuaciones, si ese grafo ya queremos estudiar la dinámica de él, pues podemos encontrar el modelo básico de una red dinámica, donde cada nodo va a ser un sistema dinámico o el modelo matemático de mi célula, y la ecuación de estado, o sea, la dinámica de cada nodo, va a estar dada por esta ecuación, la cual depende de la dinámica individual, o sea, la que tiene el nodo solito sin estar acoplado, y el segundo sumando es en donde ya están las conexiones entre los nodos, con quién se conecta, a qué nodos afecta, qué información le llega. El modelo más simple de red, o el caso más simple de una red, es considerar que la red es de nodos idénticos, con una estructura fija, un acoplamiento lineal, simétrico y difusivo. De modo que esta ecuación que nosotros teníamos aquí, que noten que se repite n veces, va a depender del número de nodos o el número de células que esté considerando, pues cambia un poco a la ecuación que ustedes tienen en el recuadro. Esta ecuación, pues están incluidos todos estos supuestos. Y lo que representa en términos individuales es lo siguiente. El primero, otra vez les repito, es la dinámica individual de un nodo, que puede ser una célula, puede ser un sistema de Lorentz, como el que ustedes ven aquí, puede ser un modelo matemático de la célula, y vamos a considerar que es el mismo para todos los nodos. O sea, yo cuando empiece a hacer mi modelo de red, voy a enfocarme en qué tipo de sistema voy a estudiar. Como ustedes pueden ver aquí, pues va a tener tantas ecuaciones como mi modelo esté establecido. De Lorentz tendríamos 3, en el caso
de este modelo de células que le presento, también tenemos 3, pero pues hay modelos de mayor dimensión. El punto importante es considerar que todos los nodos tienen el mismo modelo, con los mismos parámetros. Lo único que vamos a poder variar son distintas condiciones iniciales. Por otra parte, ya en el segundo sumando, donde ya está el acoplamiento, pues ahí vamos a hablar de una G, que es la intensidad o la fuerza de conexión. Con qué tanta fuerza se jalan o se empujan mis nodos unos con otros. Esta vamos a suponer que es una fuerza positiva. Y después, dentro del segundo sumando, también está la matriz gamma. Esta matriz me indica el acoplamiento interno de mis nodos, a través de qué estado se conecta. Y en el caso más simple es suponer que es una diagonal, donde nosotros podemos considerar que se conecta cada nodo, el I y el J, los conectamos a través de los 3 estados o de 2 con sus respectivas variaciones o a través de un estado. Entonces, esto es prácticamente a través de qué estado se conectan las dinámicas de mismo. Y por último, pues también podemos hablar de la matriz L o de los elementos L y J que forman parte de la matriz de acoplamiento externo. Esta que nos dice, pues, qué nodos están conectados entre sí. Si nosotros lo leemos por renglones, nos enfocamos, por ejemplo, en el primer renglón, podemos notar que los nodos distintos de la posición 1, 1, o en los elementos distintos de la posición 1, 1, hay ceros o 1. Si hay un 0, esto quiere decir que, por ejemplo, el nodo del primer renglón y de la posición 3 tiene un 0, como pueden ver aquí. Ese 0 me va a indicar que no hay conexión entre estos nodos. En cambio, si yo me voy a la posición 1, 4 de la matriz, estaría hablando de que el nodo 1 y el nodo 4, como aparece un 1, pues ahí sí hay una conexión. Ahí yo puedo establecer un enlace. Y pues esta matriz, además de tener esta característica de decirme qué nodos están conectados con cuál, pues también tiene la característica de que en su diagonal tiene la suma de los nodos. De modo que se considera que esta matriz es una matriz simétrica, irreducible y seminegativa definida. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para algunos problemas de sincronización que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de manera general, eso sería como mi ecuación de la red. Noten que aquí no estoy enfocada o focalizada todavía a los modelos de células. Esto puede ser para cualquier conjunto que ustedes tengan, ¿no? Por ahí. Una vez que ya tengo planteado el modelo, pues lo siguiente es decidir el análisis dinámico de red que yo quiero realizar. Puedo estudiar la sincronización, es decir, podemos buscar cómo se coordinan los nodos con el tiempo, o bien podemos buscar control, es decir, buscar imponer en estos nodos un comportamiento que yo quiera, ya sea a todos los nodos o solamente un grupito. Eso depende del problema que queramos plantear. O de evolución. Podemos considerar que pues existe alguna forma de que se cambien las conexiones de mis enlaces o que cambie el número de nodos, que lleguen nuevos, y con esto favorecer el buen funcionamiento del sistema. En el caso de esta presentación, solamente me voy a enfocar en el problema de sincronización. Vamos a buscar cómo se deben de coordinar los nodos, cómo deben de evolucionar los nodos para lograr ese comportamiento síncrono. Cuando estudiamos esto o cuando empezamos a trabajar con esto, pues uno de los primeros tipos de sincronización que manejamos o que estudiamos es la sincronización completa o la sincronización idéntica. ¿Qué busco esto? Pues mis nodos, que eran todos el mismo modelo matemático, buscamos que bajo algún esquema de acoplamiento, la red logre que todos se muevan al unísono, es decir, que todos, a pesar de empezar desde puntos
distintos las simulaciones, pues que llega un punto en que todos parece que se mueven parecidos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, está la imagen que ustedes pueden ver aquí. Esta imagen tiene 3 nodos, sea en cada nodo de manera individual es un sistema de Lorentz, y lo que se hace en esta simulación es dejar los primeros, por ejemplo, 20 segundos, la red o la evolución de los nodos de manera sin acoplamiento, vamos a decir, que evolucione cada uno como quiera. Todos estos pues con distintas condiciones iniciales, y después, por ejemplo, del tiempo 20, ya aplicamos el acoplamiento de la red, o sea, ya le agregamos este sumando, estas conexiones, y podemos observar que las soluciones se colapsan todas a la morada que está ahí. Ese efecto de sincronización es lo que queremos buscar en nuestro tipo de sistema, ¿no? Si yo tengo una red de nodos idénticos, pues esto es como lo primerito que vamos a buscar. Entonces, pues para hacer esto, una de las fórmulas que hay es estudiar el error de sincronización, que básicamente es definir un error entre el nodo 1 y esta SDT, que es la solución de sincronización. Algo que es muy importante mencionarles aquí es que yo no conozco cuál es la solución de sincronización de mi sistema. O sea, yo puedo tener 20 nodos, conectarlos, y yo no voy a saber de manera exacta o precisa esa solución de sincronización. Solo sé que existe y es la de un nodo aislado, que podría ser alguna de los 20 que yo tengo ahí, o bien ninguna, no, otra que anda por ahí en esa variedad de sincronización. Entonces, una vez que ya establecemos cada uno de estos errores, o sea, el nodo 1 contra esta S, el nodo 2 contra esta S, nodo 3 contra esta S, calculamos la ecuación del error, determinamos hacia dónde queremos ir este error. Si queremos la sincronización completa, este error siempre se verá cero. Y de esto, pues, de esta ecuación variacional que generamos, buscamos establecer la estabilidad. Si nosotros logramos determinar que el error es estable alrededor del origen, entonces, en cierto sentido, vamos a decir que la red está conectada. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues con muchas técnicas de estabilidad que ustedes conocen, pero en nuestro caso, o en mi caso, voy a optar por la estabilidad usando funciones de Lyapunov. En base a esto, a ese esquema, que les repito, ¿no? Cada que ustedes decidan hacer este problema de red para un sistema, entonces es un análisis que vamos a hacer, pues existen muchos resultados. Y uno de ellos, usando funciones de Lyapunov, es un resultado conocido como el criterio de Lambda 2, que está pues presentado en esa diapositiva. Si bien el teorema puede resultar bastante complicado, bastante complejo, muy largo, se los explico un poquito a grandes rasgos, ¿no? Entonces, la idea de este teorema es, si yo logro determinar con la ecuación de Lyapunov una cuota para las Fs, para mi dinámica del nodo sin acoplamiento, y además yo tengo una cota para la estructura de conexión en base a, a la forma de la laplaciana esta que les hablaba, pues yo puedo dar una mínima fuerza de acoplamiento en relación de la cota individual y la cota del grafo, con la cual yo garantizo que mi error de sincronización es estable y en consecuencia yo obtengo la sincronización completa de mis nodos. Entonces, pues aunque el análisis o el teorema puede resultar bastante largo, pues me da condiciones para lograr la sincronización completa como tal. Y aquí es donde empezamos o se empieza a hacer un poco la aplicación. Vamos a suponer que cada red o cada nodo es un modelo matemático que me simula el comportamiento eléctrico de una célula beta. Particularmente es el modelo de Bernadowski, y aquí lo presento de manera muy general.
Otra cosa que vamos a tomar como inspiración y parte de la realidad biológica es que la comunicación es una comunicación eléctrica. Entonces, la forma de conectarse de estos nodos es a través de unas conectinas donde se comparte iones de una célula a otra y eso lo podemos modelar como una ecuación lineal que está dada en esta ecuación. Esta ecuación lineal, pues básicamente la idea es tener una conductancia y una diferencia de voltaje de cada una de las células. Y por otro lado, todavía para hacer un poquito más abstracto el modelo y para poder establecer una forma de comunicación, vamos a suponer que cada célula es una esfera rígida, donde si estas esferas se tocan en un punto, así como están aquí, pues hay una comunicación entre mis nodos. Entonces, con esas ideas es como empezamos a plantear el modelo de red. ¿Por qué tomamos el modelo de Pernarowski para las células beta? Porque es un modelo que si nosotros cambiamos un poco sus parámetros, podemos tener comportamientos distintos. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, la línea amarilla, las líneas amarillas que ustedes ven aquí, simulan el comportamiento eléctrico cuando la célula está apagada o no está liberando hormonas. Entonces, ya tenemos sus parámetros bien identificados, ya existen en la literatura, no es un secreto de estado y bueno, es uno de los comportamientos que podríamos tener. Pero también hay otro conjunto de parámetros que en lugar de tener estas conexiones, pues tienen estas que ustedes ven aquí, que son las conexiones o la actividad eléctrica o el fenómeno de bursting cuadrado. Estos, o en estos casos, cuando se da este fenómeno de bursting, se dice que la célula está liberando insulina y luego tiene unos fases eléctricas, ¿no? Eventualmente también hay parámetros que me cambian un poquito esta forma de boosting. A lo mejor no son tan cuadrados, a lo mejor tienen otras formas de triángulo, de parábola, o bien hay algunos que cambian por completo, donde se generan una serie de picos continuos y ahí se dice que pues, se encuentra siempre liberando hormonas. Entonces, dependiendo de los parámetros que yo escoja, pues son los distintos comportamientos que vamos a tener. Sin embargo, cuando analizamos la sincronización completa, así yo tenga 2 células, 3 células, 20, 30, 40, vamos a suponer que todas van a tener estos mismos parámetros. Entonces, pues hacemos el estudio este que les decía del error de manera individual, logramos obtener la cota G de ese parámetro o de este sistema como particular. Por ejemplo, la cota para el modelo de Pernarowski de cada uno de sus nodos es 1.6 y en particular la cuota o el segundo eigenvalor más grande de la matriz laplaciana, esta que ustedes tienen aquí, de esta estructura, pues es 2. Entonces, en ese sentido, el teorema o los resultados nos dicen que si yo pongo a mi ecuación de red una fuerza mayor a 0.8, yo voy a garantizar la sincronización completa. ¿Cómo se ve la simulación? Pues como ustedes lo pueden observar en esta imagen que tienen ahí. En esta imagen, los primeros 400 segundos se deja correr los modelos de manera individual, sin acoplar. ¿Solo para qué? Pues para ver que me presentan estas oscilaciones, ver que son distintos, o sea que cada uno se activa en distintas formas y bueno, ¿no? Dejar también pasar un poco el transitorio del sistema. Después del tiempo 400, nosotros aplicamos la fuerza de acoplamiento, es decir, esta estructura de red, con una G específicamente de 0.9, la cual cumple la condición de acá arriba. Entonces, como esta fuerza más bien es bastante pequeña todavía,
podemos ver que la sincronización después de algún tiempo no se logra por completo, pero pues después, a partir del tiempo 800, por ejemplo, ya tenemos que los sistemas son iguales, ¿no? Que todos van oscilando al mismo tiempo. Entonces, para una red pequeña de células beta, pues ya tenemos el primero de sus comportamientos. Intentamos crecer este tipo de sistemas para redes de mayor tamaño. En este caso, siguiendo esta idea de que eran esferas rígidas, pues propusimos o se propone una estructura de red de 13 bolitas, las cuales se conectan en por lo menos un punto, y se hace esta forma tridimensional o esta estructura de grafo. La idea de esta forma es tener 4 bolitas en la parte superior, 5 en la parte del medio en forma de una cruz y otras 4 en la parte inferior. O bien ustedes pueden analizar cada una de estas estructuras del grafo. Y de igual forma se estudia o se busca la misma condición o buscar una fuerza de acoplamiento G que me logre la sincronización. Y pues aquí les presento la simulación numérica solo para que vean que sí se da. Es igual, ¿no? Las 13 células empiezan a correr de manera sin acoplamiento y a partir del término 500, pues ya vamos a ver cómo se van sincronizando. Entonces, pues el problema de sincronización de nodos idénticos parece ser un problema bastante simple, parece ser un problema que ya está. Les repito, ¿no? Aquí lo presentamos para células, pero ustedes pueden tomar cualquiera de los sistemas. Y aquí lo que sigue es, bueno, ¿y cómo extiendo este tipo de sistemas, ¿no? ¿Cómo extiendo este estudio? Y es lo que intentamos hacer, o he estado intentando hacerlo algunos añitos, ¿no? Que llevo con esto. Entonces, en este sentido, para extender el problema de sincronización, pues algunas preguntas que nos podemos hacer es, una es buscar bajo qué condiciones esa red que teníamos, o esa red que tenemos modelada, logre un tipo de comportamiento síncrono que no sea la sincronización completa o idéntica. ¿Como cuál? Pues como la generalizada, la parcial, la externa, por clúster, la que ustedes quieran estudiar. En ese caso, si partimos de eso, pues habría que modificar nuestro sistema del error. Ya no vamos a buscar que el error de xy menos s sea 0, dependiendo del tipo de sincronización que busquemos estudiar, pues va a ser el error que vamos a establecer. O bien podemos decir, ¿sabes qué? Quiero no estudiar otro comportamiento, sino modelar a lo mejor sistemas complejos considerando algunas otras complejidades. A lo mejor el acoplamiento lineal les parece bastante sencillo y quieren cambiar la forma de interacción, o bien alguien quiere decir, no, pues quiero meter otro tipo de enlace. En el caso de las células es fácil, puedo decir, ahora quiero que se comuniquen de manera química, no eléctrica. Y entonces, en esa idea es volver a plantear el modelo, pero ahora lo que se va a ver afectado, pues es el segundo sumando de la ecuación. Lo cambiamos y partimos a estudiar nuestro análisis. Y finalmente también nos podríamos ir por decir, ¿saben qué? Quiero estudiar nodos diferentes. Quiero el mismo modelo de red, pero que mis nodos no sean exactamente el mismo modelo matemático. Y en ese sentido es otra vez volver a cambiar un poquito el modelo o la ecuación de la red, y ahora en lugar de considerar cambios en el segundo sumando, pues van a ser en el primero, donde yo decido que mis nodos sean distintos. Entonces, pues regresando un poquito a esta realidad biológica para explicarles un poco de cómo se tomó la decisión de pues, en qué sentido iba nuestra extensión, pues regresamos al problema del páncreas. El páncreas, en general, la parte endocrina, está formado por distintos tipos de células. Las células alfa, beta, delta y PPP.
Estas células, pues cada una tiene su función específica. Las beta liberan insulina, las alfa liberan glucago, la PPP libera somatostatina y así nos podemos ir. Estas hormonas en conjunto pues nos van a ayudar a el proceso de regulación de glucosa en sangre. Pero trabajan de alguna forma de manera colectiva, o sea, por ejemplo, aquí en esta imagen, cada color me representa un tipo celular y podemos ver que la zona verde está conectada con la zona roja, con la zona azul, y a pesar de estar conectadas, pues siguen funcionando de manera normal. ¿Y por qué digo a pesar de estar conectadas? Porque las distintas hormonas que liberan eh, inhiben o promueven el comportamiento de una u otra. Por ejemplo, ¿no? Las que liberan insulina, que son las células beta, pues a lo mejor me inhiben la liberación de glucagón que van soltando las células alfa. Entonces, tienen cierta relación, tienen cierta estructura que sería o que es bastante interesante estudiar. Si esta estructura yo la cambio al grafo, o sea, yo la cambio a esta estructura de bolitas y palitos, pues también nos podemos dar cuenta que se forma una red bastante enmarañada o bastante complicada, donde no se pueden ver a ciencia cierta los enlaces. Si yo logro hacer algunas transformaciones y lográramos como separar estos colores, pues nos vamos a dar cuenta que esta estructura está básicamente formada de esta forma. ¿Cómo? Como las células o los puntitos del mismo color están densamente conectados. Hay muchas conexiones entre ellos. Y podemos observar que entre células de distintos colores, pues las conexiones no son tan densas, pero entre todos existen. O sea, los rojos están conectados con los verdes, con los azules, con los naranjas. Esa conexión se da de manera natural. Entonces, intentando eh, conjuntar estas cosas, es donde surge el siguiente problema de sincronización o la extensión que hicimos a este modelo. Entonces, partimos a generar un modelo por grupo. Vamos a considerar otra vez que tenemos una red de n sistemas dinámicos acoplados, pero divididos por grupos de colores. Y como primer supuesto, dijimos, ¿sabes qué? Cada grupo de color es un sistema dinámico distinto, con cierta estructura, pero vamos a dejar el acoplamiento lineal, simétrico y difusivo. Entonces, la red roja, la red azul, la red verde o la red que ustedes quisieran, pues es un modelo de red como el que les platicaba en diapositivas anteriores. Y además de pensar que es un acoplamiento lineal, simétrico y difusivo, vamos a suponer que la fuerza de conexión que tiene es lo suficientemente fuerte para garantizar la sincronización idéntica. Entonces, toda esa información que les doy, la escribimos en esta aquí. La dinámica del nodo, la estructura, la red, todo. Y a esta estructura le añadimos otro efecto de sumatoria, donde aquí básicamente me explica o básicamente se establecen las conexiones entre un nodo y otro. Es decir, entre un grupito más bien rojo y el grupito azul. Las conexiones entre el grupo rojo y el grupito verde. Y así nos podemos ir. De forma que al hacer esta estructura del modelo, o al hacer esta estructura de red, si nosotros quitamos todos estos índices y todas estas cositas matemáticas que a veces pueden hacer que se vea más complicado, pues nos va a quedar un modelo bastante similar a ese modelo de red que teníamos en las diapositivas anteriores. Entonces, ya que teníamos establecido el modelo, fue, bueno, ahora vamos a ver qué tipo de sincronización vamos a estudiar. Obviamente, como partimos de la idea de que eran nodos distintos, porque seguíamos con esto de
intentar describir las células beta del páncreas, las células alfa del páncreas, las células PPP, pues la idea fue, no podemos hacer que se dé la sincronización completa. No, no es natural pues, pensarlo de esa forma. Entonces, hay que pensar en otro tipo de sincronización y es de donde salió la idea de estudiar la sincronización por clúster o por grupo. En este caso, la idea básica de esta sincronización es pensar que cada grupo de color evoluciona al unísono, logra la sincronización completa y que grupos de distintos colores o nodos de distintos colores mantienen una sincronización distinta, un movimiento distinto. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Pues porque la idea, recuerden que es no tener a estos grupitos de forma aislada, sino con esa C que le añadimos al modelo, pues con esa segunda sumatoria que le añadimos al modelo, nosotros ya establecemos esas conexiones acá. Entonces, para hacer eso o para empezar a estudiar la sincronización por clúster, pues la idea fue establecer dos errores. Uno era el error interno, o sea, los errores entre los nodos del mismo color, y otro era establecer un error entre los nodos, por ejemplo, los rojos y los verdes. Y que ese error, lo que se buscaba es que no fuera igual a 0, pero que sí estuviera como acotado, ¿no? Que a lo mejor sí fuera igual a una constante o se mantuviera dentro de los valores de una constante. Entonces, el proceso para hacer ese análisis es muy similar al anterior, ¿no? Es tomar la definición del error, calcular su dinámica y analizar la estabilidad de ello. Para ello, pues llegamos, y digo llegamos porque esto se ha hecho en partes, a dos resultados bastante interesantes. El primero de ellos se presentó en 2018 y no solo era para células beta, sino estaba planteado para el modelo general. ¿Cuál es la idea de ese resultado? Pues si yo tengo dos grupitos o más de nodos, las matrices de acoplamiento externo, o sea, las matrices que conectan a esos dos grupitos, deben de presentar una condición que se denomina condición de misma entrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los nodos, por ejemplo, 5 y 6, que pertenecen al grafo que está de color amarillo, están conectados con 3 o con 4, que son los nodos en color rojo, pues todos los otros nodos, 7, 8, 9 y 10, deben de conectarse también a 3 y 4. Y lo mismo ocurre en el caso de los rojos. Si alguno de los nodos en rojo se conecta con un nodo amarillo, o sea, hay una flecha que me establece la conexión, entonces los siguientes o todos los demás también se deben de conectar específicamente a ese nodo. Esa condición de misma entrada nos va a ayudar a hacer una especie de simetría o simplificación en esa red. Y ya después, de hecho en este año, en el 2020, en el trabajo de sincronización de patrones para redes de células pancreáticas, además de establecer esta dirección y esta condición de simple entrada, se buscó que los enlaces o las flechitas que ustedes tienen marcadas ahí, las conexiones entre sistemas, tuvieran cierto peso. ¿Para qué el peso? Pues para en cierto sentido intentar representar ese comportamiento eléctrico, pero que a lo mejor no era de dos células que estaban exactamente juntitas, ¿no? Sino eran de dos células que a lo mejor sí estaban separadas una distancia considerablemente grande. Entonces, pues bueno, ya tenemos esas dos condiciones, dos resultados, y ahora sí pasamos a la simulación numérica. Aquí se tiene la simulación de los
10 nodos que les presentaba. Noten que, por ejemplo, los nodos de amarillo, para notar el comportamiento más drástico, buscamos que estuvieran apagados. Y es por ello que pueden observar que hay una línea por aquí amarillita, no sé si se observa bien, que me indica que mi nodo no está haciendo nada, ¿no? Está en como un reposo como tal. Y por otro lado, el otro comportamiento que buscamos, que también fue un poquito drástico, fue el de los rojos, buscar que hubieran bursting o una actividad. Entonces, dejamos simular, por ejemplo, los primeros 500, nada más para ver cómo evolucionaban sin red. De 500 a 1500, acoplamos primero todos los rojos, primero todos los amarillos, y ahí nos esperamos bastante tiempo para poder garantizar en la simulación que mis células estaban todas síncronas, o sea que todas se movían al unísono. Ya que se hacía esto, entonces ya en 1500 es donde establecimos el último sumando que les presentaba. De las CIJ, la gamma, la XJ. Y en esto, a partir de ese, era ahí donde queríamos ver la sincronización por clúster. La idea o algo que pues creo que esperaba en general era pues que sí, ¿no? Esta sincronización que tenemos aquí exactamente la de un nodo aislado, pues no esperaba que se mantuviera. ¿Por qué? Porque algo, en algún sentido, algo le deben de afectar las conexiones del otro grupo de células. Pero la idea o lo que se busca aquí es que no, cuando yo las tenga conectadas, pues que no converjan a la misma solución. Y eso se puede apreciar muy bien en las figuras. Eh, por ejemplo, ya después de 1500, nosotros podemos ver que la amarilla, la solución amarilla, pues sí, ¿no? Ya dejó de estar en el equilibrio, empieza a oscilar, pero no oscila ni al mismo tiempo que la roja, ni con la misma forma como tal. Entonces, pues en cierto sentido, ahí ya tenemos como establecido, así se da la sincronización por clúster. Y lo podemos comprobar numéricamente. De este lado, estudiamos la dinámica del error de cada uno de esos nodos, de cada uno de los grupitos, y podemos ver que ese es 0. Esta es nada más la del grupo 1, pero pues se puede hacer para todos los grupos distintos. Si ustedes quieren verlas, pues se pueden ir al paper del 2021 a checar esos datos. Y por el otro lado, en la figura B, pues hagan de cuenta que tomamos una célula de rojo y la comparamos contra todas las células del amarillo. Y luego tomamos otra célula roja y todas del amarillo. Entonces, en esos casos, buscábamos ver que el error de sincronización no fuera 0, o sea, no fuera esta línea, pero pues que a lo mejor se mantuviera acotado. Y estos fueron algunos de los resultados. Entonces, pues sí, ya tenemos en el paper, por ejemplo, está la versión numérica de estos archivos y aquí pues tenemos una versión numérica, por así decirlo. Entonces, ya para cerrar un poquito esta plática, que a lo mejor estuvo un poco extensa, lo que me gustaría que les quedara es esta idea de las redes. Las redes complejas, pues, nos van a propiciar una serie de reglas para describir sistemas en términos de sus nodos y enlaces. No necesariamente tienen que ser células, puede ser cualquier sistema que ustedes tengan. Si tienen el modelo matemático y tienen la estructura de interacción, pues los podemos estudiar como una red. Cuando estudiamos redes de nodos idénticos, o sea, que todas sean el mismo modelo matemático, una primera forma que tenemos que hacer o que podemos hacer es estudiar la sincronización idéntica, ver que todas se muevan al unísono. En cambio, si estudiamos redes de nodos idénticos, pues no es tan conveniente buscar la sincronización idéntica. El único caso donde lo podríamos obtener es que los sistemas tuvieran un punto en común, un punto de equilibrio en común, o que uno tenga mucha más fuerza sea mucho más dominante que el otro. Y bueno, hay ciertos detallitos.
Pero lo que sí podemos hacer con nodos no idénticos es estudiar distintos comportamientos colectivos y en ese sentido pues tendríamos que definir de nuevo el error. Pero pues en cualquiera de los casos son formas fáciles o son formas sencillas de estudiar la sincronización. Creo que por mi parte es todo. No me queda más que agradecer su atención. Si alguno de ustedes tiene preguntas, alguna duda o algún comentario, pues me puede escribir a mi correo adriana.ruizsilva@unison.mx y yo estaré encantada de responderles. Nos vemos.